Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández. Una vez más le invitamos a esta serie de programas Cerebro Renovado, donde la ciencia se alinea con la palabra, porque definitivamente Dios desató la palabra de ciencia y la ciencia sucumbe ante la palabra y no existe si no es por la palabra, porque dice la palabra del Señor que por Él todas las cosas existen y fuera de Él no hay nada. Seguimos hablando con el pastor Ángel Nieves. Acuérdense que esto es un hombre que Dios resucita. Ahí nos quedamos, resucita y seguimos aquí con este varón de Dios perfecto, Señor, que ha traído acá para hablarles y ministrarles, primero a mí en este estudio de grabación y segundo a ustedes a través de todas las plataformas de Benecer Broadcasting Network y todo el streaming a través de nuestras redes sociales. Dígame, pastor, lo resucita Amén. de los muertos, siguen sucediendo cosas, ¿qué sigue pasando? Sí, luego, ¿verdad? Gloria al nombre de Cristo. Aleluya, que el Señor me levanta, ¿verdad? No muero de un proceso de recuperación. Aleluya. Y al año del accidente, gloria al nombre de Cristo, mis hermanos comienzan a pelear y yo me meto en una pelea y se me dobla la varilla porque a raíz de eso, pues me iban a amputar la pierna. Amén. Y vuelven y me operan, me meten en el centro médico, paso por esa cirugía. Luego de eso me recupero y entonces comienzo, no asentaba cabeza, seguía haciendo lo malo delante de Dios y comencé, ¿verdad?, a seguir delinquiendo. Aún me había pasado todo eso, pero que Dios es Dios y Dios te va a llamar. Obedeces a la buena, obedeces a la mala, ¿verdad? Cuando Dios tiene un propósito con una vida, aunque te duela, Dios te va a traer a los caminos del Señor. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en el 2000, aleluya, 2002, alabanza al Cordero de Dios, tengo mi primera hija, alabanza al Cordero de Dios, y alrededor de los 3 años de mi primera hija la llevamos aleluya, con una fiebre al hospital. Luego de que yo me había amanecido ese día haciendo todo tipo de delincuencia en la carretera, tuvo mi esposa, ¿verdad?, por mucho tiempo pasando por esa situación. No sé las madres que están sufriendo hoy en día. Mi esposa puede dar testimonio, ¿verdad?, de los 11 años y medio que sufrió, esperando a este varón que llegara de hacer todo lo malo de las calles, bregando con mis hijas. En el transcurso de ese tiempo pierdo 2 hijos, aleluya, y mi niña a los 3 años me le da una meningitis, alabanza al Cordero de Dios, donde mi nena muere totalmente, se va a un estado letárgico en mis manos y comienza a botar espuma por la boca. Pero yo conocía a ese Dios que se me había revelado y recuerdo que me tiro en aquella camilla a clamar al Dios vivo. Nunca he clamado al Dios vivo como ese día para que Dios le devolviera la vida a mi hija. Y yo recuerdo que le prometí a Dios que si me la levantara de ese lugar, yo le serviría en espíritu y en verdad. ¿Y qué creen? El doctor nos dice, de 100 niños se salvan 5 y quedan vegetales. Esa es la posibilidad que tenemos para tu hija. Es decir, que para la ciencia un 5% queda vegetal y lo otro no hay garantía. Exactamente, pero yo le dije, yo creo en un Dios todopoderoso. Amén. Yo creo Declaraste, activaste la fe, amén, declaraste por la palabra. Hoy en día, pues, mi nena cuando despierta, después de varios meses, despertó en intensivo pediátrico de centro médico. Ahí ella despertó con todo su lado izquierdo sin movimiento. O sea, ella no podía sostenerse de pies ni nada. Su ojo izquierdo, ¿verdad? La bolita negra la puso hasta acá atrás porque se descontroló todo ese lado. Pero yo creía en un Dios vivo. Hoy mi hija tiene 24 años, adora al Señor, le sirve a Cristo en espíritu y en verdad. Acá. Aleluya. Y es una joven, ¿verdad?, que trabaja para la juventud de AGET de Puerto Rico en nuestro concilio y movimiento. Alabanza al Cordero de Dios y damos la gloria y la honra al Señor por ella. Pero aún así, después que le había prometido al Señor que seguía, ¿qué creen? Que no lo hiciste. Que no lo hice. Promesa no cumplida. Pero la misericordia de Dios seguía ahí. Y mi esposa soportando por tantos años
este maltrato, no físico, sino en el comportamiento de su esposo, ¿verdad? De no decirle dónde estaba, estar en las calles. Aleluya. Por eso el ministerio de las calles al cielo. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en el 2012, yo le decía a Dios, porque llegaba endrogado a mi casa a las 10, a veces pasaban 2 días y llegaba a mi casa y me tiraba la Biblia en el pecho. Y le decía a Dios, envía un ángel, Dios, que me liberte de esta esclavitud. Sin saber que el ángel que Dios enviaba era mi hija, aquella que había tenido la condición. Y un día decidimos, yo le digo, llama a mi mamá, que hoy vamos para la iglesia. Y ese día recuerdo que acepté al Señor Jesucristo. Renuncié al mundo. Y le dije a Dios, haz de mí lo que tú quieras. Yo sin ti no puedo vivir. Me daban días, me daban tiempo para que yo me cayera de la presencia del Señor. Pronosticaban el fracaso. Pronosticaban el Y fracaso. se equivocaron. Llego a las manos del Señor, me reconcilio con el Señor. Un varón que no tenía ni tan solo 4 años. Comienzo a caminar en las manos del Señor. El Espíritu Santo levanta profeta. Y me dice, en ese mismo año, come de mis rollos, porque yo te pondré entre los grandes, y tú predicarás mi palabra. Yo soy el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Pero necesito que comas del rollo. Y comencé los 2 años siguientes, día y noche, estudiando la palabra del Señor. Y recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en una vigilia, el Señor detiene la predicadora y aquella sierva me llama al frente y me dice, así te dice el Señor, hoy te unjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, delante de una congregación, y allí Dios me ungió. Y desde ese día, el Señor comenzó la transformación de este ministerio, la cual empezó en un baño en mi hogar. Que se llama De las calles Al cielo. al cielo. Wow. Hoy en día hemos estado en muchos residenciales, en muchos lugares donde yo jamás pensé estar, el Señor me ha traído. Comencé, Dios me abrió las puertas, tomé 4 años, luego tomé 3 años de certificado ministerial, luego terminé la capellanía y recientemente terminé el grado asociado de teología pastoral. Amén. Porque Dios, cuando hace la transformación de una persona, la hace completa. Y llama, capacita y envía. Él llama, capacita y envía. Hasta que un día me dice, ahora te toca el tiempo la cual yo te prometí. Y me entrega a una iglesia. Me entrega a una iglesia cuando llego a aquel lugar con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron tantas las lágrimas porque la iglesia estaba bien deteriorada. Solamente habían 6 hermanitos, tristes, acongojados, como en el abandono. Y hoy por hoy puedo decir, Ebenecer, la gloria es del Señor. Aquella iglesia desde el día número 1 comenzamos a remodelarla, comenzamos a ponerle todo nuevo. Las vidas siguieron llegando alrededor de que ya estamos alcanzando las 50 vidas. Un lugar que muchos decían que no tenía progreso, que no había, pero Dios me había dicho todo lo contrario. No, y aquí hay un problema. La gente no entiende algo. Cuando la iglesia se establece en el capítulo 2 del libro de los Hechos, al final de ese capítulo dice, y en aquel día el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor añadía. Es decir, que la gente se le olvida. El hombre puede decir, puede percibir, puede entender y manifestar. Pero el que añade es Dios. Y ya Dios había desatado una palabra sobre Amén. tu vida, a tu vida y en tu vida. Sí, y en todo esto, a raíz de todo lo que yo les he contado, ¿verdad?
Yo porto 17 cirugías en mi cuerpo. Yo tengo reemplazo de cadera, reemplazo de tibia, reemplazo de cadera, de tibia, de rodilla, un dedo amputado, una máquina incrustada en la columna vertebral que me da corriente de la cintura a los pies. O sea, yo tuve que ir al desierto para ser hoy en día la persona que soy. Allí en aquel desierto, Dios... Es que eras duro, Ángel, eras duro, ¿verdad? Dios te habló de miles de maneras, lo que pasa es que eras duro. Y ¿sabes algo? Cuando yo te miro a ti, pues en cierta manera lo asocio con la figura de Pablo. Si tú analizas la figura de Pablo, Pablo lo tenía todo. Amén. Romano de nacimiento, fariseo de nacimiento, conocedor de la ley judaica como nadie, estudió a los pies de Gamaliel, no de cualquier maestro del Sanedrín. Amén. Y cuando Dios llama a Pablo, lo llama por una razón. Primero, Pablo literalmente perseguía a los cristianos porque creían que estaban blasfemando. Pablo era tan celoso de Dios que Pablo creía que los cristianos estaban blasfemando. Cuando Pablo es llamado por Dios, pasado por el filtro y sale, Pablo recorrió más kilómetros que cualquier apóstol, estableció más iglesias que cualquiera, preparó más líderes que cualquiera. Yo creo que por eso Dios le dice a Ananías, a este hombre llamado Dios para que lleve el evangelio a los gentiles y predique aún a los reyes. Sí. Es decir, porque Dios sabía que lo mismo que era Pablo en el mundo, iba a ser 10 veces mejor bajo él. Mejor. Y es lo mismo. Tú eras duro y cabezón. Imagínate ahora en el Señor, no hay quien te diga que no puede. Lo mismo. A donde Él me envía, ahí estará. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Primeramente, a nuestro obispo Hernán Rivera, al presidente, ¿verdad? Que es de este mismo concilio, de donde está, ¿verdad? Todo lo hemos hecho, ¿verdad? En nuestro concilio, la cual amamos con todo el corazón. Aquí nos formamos, aquí trabajamos día y noche, ¿verdad? Para que este movimiento siga hacia adelante en el nombre de Cristo. Y lo hacemos con todo el corazón. ¿Cómo se llama el movimiento, Ángel? Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Amén. Están en Sumidero. Nosotros estamos en Sumidero. ¿Cuál es el número de teléfono? 787-630-0126. Y háblame del otro movimiento. Me llama la atención. Sé por dónde viene, porque si es de verdad, de las calles al cielo, es literalmente la manifestación en Dios de lo que ocurrió en tu vida. Amén, amén. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en el movimiento? Nosotros, pues mira, nosotros estamos visitando, ¿verdad? Los caseríos, nosotros estamos visitando las plazas. Nos unimos a nivel distrital, ¿verdad? No hace poco tuvimos una actividad en la Plaza de Aguabuena, allí con las damas de nuestro distrito, una actividad bien hermosa. Vamos a donde ambulantes, damos comida al necesitado, ¿verdad? Si tenemos que ayudar en la construcción de alguna casa o algo de alguno de los hermanos o aún que no sean hermanos, vamos y los bendecimos. Estamos también apoyando unas iglesias en Santo Domingo, otras en Cuba. Amén. Tenemos unos hermanos que están saliendo al ministerio de Cuba y estamos trabajando mano a mano con ellos en todo lo que tenga que ver para la gloria y honra del Señor. Antier estuvimos trabajando con lo de Pentecostés. Estuvimos con el pastor Rafael Arroyo allí trabajando fuertemente para que el Puerto Rico sepa que todavía existe la... Sí, es algo extraordinario. Cuando hablamos de ese evento de Pentecostés, es algo extraordinario por varias razones. Hablábamos ahorita, antes de empezar, ¿verdad?, que la gente se enfoca en la noticia. Hemos hablado en otros programas de los sentidos y cómo se alinean los sentidos con Dios, y por eso tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y escuchamos. Y lo que desatamos en base a lo que escuchamos, que casi nunca es real, porque la noticia viene distorsionada y con un sesgo para que escuchemos un cierto tipo de noticia. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos cuando decimos la juventud está perdida, las personas no le interesa, a nadie le importa, a Dios, es un error. Habían 13,000, 14,000 personas en un coliseo. Por primera vez que yo recuerde, yo no soy de Puerto Rico, la persona se le olvidó el concilio, se le olvidó la iglesia, se le olvidó el distrito, se le olvidó el nombre de la iglesia. La iglesia es llamada 28 ocasiones en el Nuevo Testamento, todas con un mismo nombre. Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia del Señor, Iglesia de los Santos, en términos de los que habían que congregar. Por primera vez yo vi eso. Yo vi personas de la iglesia pentecostal, de este concilio, vi personas bautistas, vi personas de la iglesia católica, vi personas de todas las iglesias unidos por una fe. Amén. Unidos. ¿Qué es lo que se estaba persiguiendo? Porque la gente se les olvida. Esa es la visión. Sí, lo que es la iglesia hoy pasó en el día de Pentecostés. Amén. La gloria es del La iglesia Señor. Es profetizada en Mateo 16, Qué 17. lindo, ¿verdad? Y el día de Pentecostés pasan varias cosas. Primero,
llega la manifestación del Espíritu Santo y la gente habla del hablar en lengua. El hablar en lengua es importante, pero lo que pasó el día de Pentecostés es aún más terrible. La gente empezó a hablar diferentes idiomas que no conocían. Es como que ahora Ángel empieza a hablarle a los chinos, yo empiezo a hablarle a los italianos, sin haberlo estudiado. Por eso dice, pero no son esta gente de Galileo, están hablando nuestras propias lenguas. Fue algo increíble, pero lo que pasó después fue aún mayor. Porque desata la palabra Pedro cuando contesta y dice, hoy se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los niños tendrán, ¿verdad? Profetizarán, los ancianos tendrán, ¿verdad? Visiones y los jóvenes tendrán sueños. Lo que quiso decir es que hubo el derramamiento del Espíritu Santo y ese día se estableció, por supuesto, se estableció la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos tiempos son estos tiempos. Amén. Y que usted, ¿verdad? Es decir, que la iglesia, ¿verdad? Fue una iniciativa que surgió de aquí, pero vamos a hablar de lo que pasó, ¿verdad? Que es aún más importante, que la iglesia en este país se haya unido en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. El Cristo viene a buscar su iglesia, su iglesia. Amén. Y se haya llevado en estos tiempos, acaba con el discurso, acaba con la mentira, acaba con que la iglesia está dividida, acaba con que la gente no le interesa hablar del Señor, acaba con que la juventud está perdida. Eso mismo decían de ti. Alabanza. Y mira dónde está este joven, aquel joven dónde está hoy. Y eso que pasó ayer, que pasó en Pentecostés, sigue pasando hoy. Y esperemos en Dios, de verdad que sí, que eso no sea un evento de una vez. Amén. Que Dios ponga en el corazón de todos, ¿verdad? Que esto siga creciendo y haya un avivamiento. Porque mira, lo que tú no sabes, que ese mismo día que pasó lo de Pentecostés, también hubo un evento en California donde se bautizaron 10,000 personas. Aleluya. Y está pasando en Polonia, donde por primera vez el gobierno dice, no, Polonia es de Cristo. Qué lindo. Entonces es un avivamiento a nivel global. Tú sabes que hace poco pasó algo, que es la muerte de Charlie Kirk. Ajá. Un chico que, ¿verdad?, que iba y predicaba la palabra del Señor sin miedo en universidades y hablaba libremente. Y yo escuché algo y yo decía, wow, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tú permites que esto pase? Y escucho a un pastor, no fue a mí, me habló ese pastor hablando, es decir, diciendo, ¿saben lo que yo pienso? Lo que Dios me ha revelado a mí. Y eso fue una experiencia de él personal, como tú has tenido las tuyas. Decía ese pastor, que Dios ha permitido esto para que haya un avivamiento a nivel global. Sí. Y lo que yo vi en Puerto Rico fue un avivamiento. Cuando yo vi el video, mi esposa estaba allí, aquello lleno. A capacidad. Sin promoción en la televisión, porque Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios se mueve sin la ayuda de nadie. Allí no hubo la prensa que van a decir que alguien mató a un perro, se tiró un niño a un 5º piso o lo que sea. No estaba allí para hablar de las buenas nuevas. No. Por eso cuando alguien viene con malas noticias, digo, pero es que esto no es Puerto Rico. Puerto Rico no son solo las malas noticias. Por Puerto Rico son las cosas que pasan, la gente, los niños que se convierten, los niños que están en la calle. Sus hijos que salen y predican, los jóvenes que predican en las universidades, los niños que predican en la escuela, niños de 8 y 10 años disertando la palabra. ¿Cómo me hablan que Puerto Rico está perdido? Desatamos otra cosa porque lo vemos. Y lo que pasó en ese evento de Pentecostés, querido Pastor Ángel, es lo que querían, lo que tenía que pasar para que se viera a nivel de todo. Vieron la gente en las redes porque transmitieron varias emisoras, ¿verdad? No quiero decirlas todas porque se me van a olvidar nombres. Sé que esta estaba, sé que Redentor estaba. Transmitieron por las redes, hermanos. Se les olvidó que no lo pueden ocultar. Está esto en vivo, salió por miles de lugares. Yo lo vi en vivo, Se usa para el mal, pero también para el bien. Quisieron ocultar ese evento, pero aquí estaba. Quisieron manchar imágenes, quisieron traer noticias negativas y tú lo sabes, no vamos a hablar de eso aquí, para que se empañara. No pudieron. El que está con nosotros es más grande que el que está con ustedes. Salió por aquí, todo el mundo lo vio y yo lo pude ver desde mi casa, no pude estar presente. Aquello estaba lleno, como decían en el argot, reventado, repleto, no cabía nadie. Y entonces yo veía los rostros, habían niños, habían jóvenes, habían gente que no le sirven al Señor entrando, que fueron libertados. Aleluya. Entonces, de eso se trata. No se ha perdido Puerto Rico. Y ese evento, de verdad, si usted tiene la manera de gestionar, yo espero en el Señor, oro día a día, que eso se repita, que sea un evento de año tras año, para que cada vez crezca y no sea en el Choliseo, sean más, porque no quepan allí. Y lo declaramos,
porque si se pudo llenar en tiempo récord, porque eso no se preparó con un año antes. Ahí la carrera, como dicen. Es decir, que gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes también estuvieron trabajando ahí, lo sé, sí, que un usted grupo de estuvo hermanos, trabajando ahí sí, de su amén, iglesia, amén. de su ministerio, estuvieron ahí, Amén. como decimos en Cuba, fajados, es decir, en el buen algor de la palabra, es decir, metiendo mano, como se diría gracias aquí, a Dios lo que trabajando duro. Mi esposa estuvo allí sí, también. Sí, un grupo de hermanos hermosos, la cual envió saludos, ¿verdad? Y al pastor Rafi, aleluya, que estuvo ahí mano a mano también con el De hecho, sé que mi esposa vino aquí y me contó, ella se bajaba de un procedimiento médico, venía de la Florida y me dijo, oye, estuve allí lo que se hizo fue orar, clamar en el medio de aquello, allí, aquí en estas instalaciones, días antes, fueron al Choliseo y clamaron también en el Choliseo. Hubo una separación, ¿verdad? Y una oración para este evento, ¿verdad? La cual Dios nos contestó las oraciones, nuestras oraciones las contestó. Y eso es muy, muy gratificante, ¿verdad? Ver lo que es la mano de Dios obrar en todas nuestras peticiones. Y ahora quisiera hacerle una pregunta, porque no vamos a hablar mucho sobre eso, eso es personal, pero Dios también te ha entregado una familia. Dios no solo te entregó una iglesia, Dios no solo te entregó el pastorado, Dios no solo te ha capacitado, porque acuérdate que Dios no necesita de títulos universitarios, pero aún así te ha capacitado y te va a seguir capacitando y lo declaramos porque sé que Dios ha desatado esa palabra y eso no se queda ahí y vamos a seguir ahí si el Señor así lo permite. Pero Dios te ha entregado algo mayor. Dios también te ha entregado una familia. Sí, gracias al Señor, ¿verdad? Dios me entregó una familia. Ahora cumplimos 25 Tuve años. La posibilidad de verte aquel día en la iglesia con la familia. Ella y toda la familia, gracias al Señor, ha crecido en el Evangelio. Se le ha inculcado la semilla, ¿verdad? Y se le habla sobre mi vida. Yo le hablo a mis hijos, ¿verdad? Lo que yo viví, yo no le oculto nada. Para que no cometan el error que yo cometí. Gracias al Señor, el niño pues es músico en la iglesia. Las niñas son adoradoras y presidenta de los jóvenes. Aleluya. Mi esposa pues está trabajando mano a mano con nosotros en la iglesia allí. Y son primero Dios, ¿verdad? Y después ellos son los que siempre están conmigo, batallando. Y lo más gratificante de todo esto es que yo siempre he dicho, ¿verdad? Nosotros hacíamos daño a las vidas, nosotros le hacíamos el mal a las vidas, a los jóvenes. Y ver hoy en día tantas vidas que han llegado a los pies de Cristo, cada vez que yo abro la boca y comienzo a testificar y comienzo a hablar de las grandezas del Señor, porque nadie me puede contar de la calle te puedo contar desde niño. Aprendí lo que es estar en la calle. Por eso hoy me gozo tanto en ver tantas almas como vienen a los pies de Cristo, en cada lugar donde Dios nos lleva a predicar, donde Dios nos lleva a ministrar, porque no tenemos redes sociales, no pedimos que nos inviten. No entiendo cómo Dios lo hace, pero yo sé que el teléfono suena y Dios se encarga de llevarme a cada lugar donde Él quiere que yo esté, ahí estaré. No busco promoción, no busco agradar al hombre, sino hacer la voluntad de aquel que me llamó. Siempre he tenido ese pensar, ¿verdad? Yo aquí me meneo por el Espíritu Santo. Yo no trabajo, ¿verdad? Porque mira que el varón va a estar en tal lugar. No. Aquí donde Dios quiera que yo esté, ahí estaré con mucho amor, aunque no sepa de lo que esté, que no sepa, ¿verdad?, del lugar donde esté, pues ahí iré como quiera, porque yo sé que la presencia del Señor irá conmigo y Él pondrá palabras en mi boca, las cuales yo tengo que hablar. Sí, por eso fue que por eso fue que cuando estábamos hablando, de hecho, como te digo, yo no lo conozco. Es decir, mi esposa cuando usted hizo la historia aquel día, mi esposa me dijo, espérate, deja que yo te cuente, Angelito, claro, deja que yo te cuente, eso no era así. No. Y entonces me hace la historia, qué sé yo. Y desde aquel día Dios puso en mi corazón, y nosotros no habíamos hablado de eso. Después yo le digo, oye, tú sabes que Dios puso en mi corazón esto. Y ella me dijo, yo no te quería decir nada para ver si era Dios, pero en mí también. Y empezamos a orar. ¿Te acuerdas que te invitamos? Estaba lo de Pentecostés, no era el tiempo de Dios era este. Y oramos, ¿verdad? Porque entendíamos de que Dios tenía mucho que decir a través, ¿verdad?, de lo que ha hecho en tu vida. Amén. Y es literalmente para edificación. De hecho, como digo, me ministra primero a mí, después a los demás, y no me puedo identificar por eso. Por ejemplo, cuando Dios llama a alguien con un propósito, es porque la persona tiene algo de lo que hablar. Si tú me preguntas a mí de qué pasa en la droga o qué pasa cuando una persona tiene pensado delinquir en el cerebro, pudiéramos hablar aquí 15 años, pero yo no tengo un testimonio que dar sobre eso. Es decir, tú sí. Es por eso que Dios te ha llamado para estos tiempos, para hablarle con la juventud, porque la juventud no se pierde, la juventud tiene un ejemplo
de cómo una persona que estaba ahí mismo, y quizás hasta peor, salió y dónde está. Es decir, que es por eso que Dios te dice, no, tu testimonio, tu ministerio se va a llamar, pues así mismo, de las calles a la luz, porque de ahí te saqué yo. Cuando yo hablo, yo puedo hablar de lo que pasa en el cerebro, cómo se desregula la química, qué puede pensar, qué sucede. No, pero yo no tengo ninguna experiencia personal. Tú sí, tú le puedes decir a un chico, no, mira, lo que tú vas a hacer, lo que tú hiciste ya yo lo hice. Te vas a sentir así, te estás sintiendo así, sientes que esto te pasa, sientes que tu mente te dice esto. Y la persona te va a decir, pero ¿cómo tú sabes eso? Porque por donde tú caminaste, ya yo caminé. Y el mundo le dice a las vidas, ¿verdad? Y a la juventud, hay dos caminos cuando estás en la calle. Yo no digo que hay dos caminos, yo digo hay tres caminos. La cárcel, la muerte y el infierno. Se le olvida de que cuando tú andas sin Cristo, no solamente vas a morir. Sí, después de la muerte hay algo peor. Y siempre, ¿verdad? Trato de decirle a la juventud que no son dos caminos, son tres. Procuren la salvación de sus almas. Porque en aquel momento yo me vi con toda mi familia y yo gritaba y nadie me escuchaba. Wow. Y ahí es lo triste de la situación. Perder tu alma. Y que Dios te mostró ya ahí antes que pasara. Antes que pasara. Nunca he borrado esa experiencia de mi mente. Es que es sobrenatural. Nunca. El apóstol Pablo también fue sacado del cuerpo. Hay una evidencia bíblica de eso, de que lo saca del cuerpo. Y donde quiera que estoy hablando hoy aquí, ¿verdad? Y donde quiera que me pare, el que me ha escuchado sabe que te digo lo mismo. Lo mismo. Porque es algo vivido, es algo que yo no lo estoy contando. Mi esposa dice que escribo un libro. Yo le digo, tenemos que sentarnos un día bastante para poderlo escribir, ¿verdad? Porque son tantas cosas. Sí, pero yo pienso que sería importante e interesante, con calma en el tiempo de Dios y que Dios te diga qué plasmar y qué no, porque la realidad es que es algo que si queda escrito, acuérdate, la gente... Igual, Dios va a usar lo que sea. Quizás no necesitas ni un libro, porque si te lleva a otros lugares, te conocerá todo el mundo y tu historia será de impacto a través de este tipo de plataformas. Pero yo pienso que sí, quizás es una confirmación. Yo te lo iba a decir, mira, ya tu esposa te lo había dicho, así que qué bueno, porque la realidad es que es algo que... Y hablar, me gustaría mucho hablar también sobre el desierto, porque yo te estoy hablando de lo que yo viví, pero si yo te hablo del desierto, de cómo Dios primero me lleva al desierto, luego de sacarme a la luz. O sea, que para la gente conocer la gloria, no conocen la historia. Pues mira, ya quedamos en compromiso. Es decir, vamos a hacer otra serie de programas y le pondremos, ¿verdad? Como título, El Desierto o como tú entiendas. Hermano Ángel Nieves, si alguien quisiera contactarte, ¿a qué teléfono pudiera contactar? Por favor, también dónde está su iglesia para que las personas que necesiten, que quieran congregarse, que estén cerca, lleguen ahí, por favor. Amén, amén. Háblele a esas personas. Amén, es necesario. Pues gracias a misericordia del Señor nos encontramos en la Iglesia de Dios Pentecostal de Sumidero en Aguas Buenas. Esto es en la 173 camino de Aguas Buenas a Sidra. Amén. Es la única MI que se encuentra en esa carretera. Es facilito de encontrar, usted lo pone en el Google Maps y lo lleva directamente allí. Mi número es el 787-630-0126 o pueden contactar a mi amada esposa Maricelis Rivera Rosa, la cual es su número 939-397-3914. Con mucho gusto verificamos la agenda y estaremos para gozarnos en la presencia del Espíritu Santo y que se haga la voluntad de aquel que nos llamó. Pendiente a este programa que hemos hecho con mucho amor y cariño para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, porque es Él y no nosotros, es Él el que ha hablado y no nosotros, y es su Espíritu Santo el que ha usado al pastor Ángel Nieves para llevar esa palabra, ¿verdad?, de esperanza, de fe, de que mucho más allá de lo que veamos está la fe en el Señor, que es capaz de rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, ¿verdad? De las calles y llevarnos a la luz. Así que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y siempre pendiente a esta serie de programas Cerebro Renovado, donde se alinea la ciencia con la palabra, porque primero estuvo la palabra, la cual desató y creó la ciencia. Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.